Hola, me llamo Montserrat Pico y voy a presentarles mi comunicación titulada Metodologías didácticas activas para combatir el eurocentrismo, un enfoque decolonial. Partimos de una reflexión sobre el aprendizaje cooperativo en educación intercultural. El aprendizaje cooperativo es una serie de técnicas que consisten en dividiendo al alumnado en distintos grupos. Se organizan las tareas de forma que si el alumnado no coopera, si los miembros de cada grupo no cooperan, no pueden resolverlas. Se han señalado ventajas del aprendizaje cooperativo para la educación inclusiva, como que facilita la atención a la diversidad. En concreto, la técnica del puzzle de Aronson se ha probado en aulas con heterogeneidad étnica y cultural con muy buenos resultados, y también se ha destacado la utilidad del aprendizaje cooperativo para prevenir la xenofobia y la desintegración social. Diversos autores han señalado la necesidad de revisar, la necesidad de criticar el eurocentrismo presente en la pedagogía y en nuestra concepción de la ciencia. La colonialidad, más allá del colonialismo como hecho histórico, articula nuestros marcos de pensamiento y nuestras relaciones intersubjetivas. Diversos autores han explicado cómo se ha construido socialmente la idea de un Oriente y la idea de un Occidente, entre ellos Mignolo y Seth. La colonialidad como marco de pensamiento establece una clasificación racial étnica de la población mundial que viene a justificar una distribución desigual del poder y de los recursos, normalizando la posición subordinada en la escala social de los grupos sociales definidos como los otros, tal como ha explicado autores como Quijano o Walsh. En cuanto a los objetivos específicos, el trabajo consiste en el diseño, implementación y evaluación de un programa de desarrollo de las competencias culturales. Los objetivos específicos son diagnosticar las concepciones y actitudes etnocéntricas de los participantes, promover una reflexión sobre las concepciones y actitudes etnocéntricas desde un punto de vista decolonial y comparar el impacto del programa en función del uso en clase de diferentes metodologías didácticas, contrastando metodologías más activas con metodologías más transmisivas. Es una investigación que se inscribe en el paradigma sociocrítico y que se implementa a través de un diseño cuasi experimental con pruebas de pretest y de posttest. Se realiza un muestreo polietápico contando con 188 participantes que se seleccionaron en primer lugar buscando centros con un mínimo de 2% de alumnado extranjero, y en segundo lugar buscando centros en los que hubiese por lo menos un profesor de ciencias sociales, profesor o profesora de ciencias sociales que trabajase con metodologías activas como el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje cooperativo o ambas. Los instrumentos fueron validados por el juicio de pares, siendo una escala de actitudes y dos cuestionarios, un cuestionario de conocimientos y actitudes y un cuestionario de actitudes y comportamientos. El juicio de pares se realizó a través de la revisión de estos instrumentos por profesores de didáctica, de metodología de la investigación en educación y de educación intercultural. En cuanto a la comparación, yendo a los resultados, en cuanto a la comparación por instrumentos, tenemos, por ejemplo, con la escala de actitudes, casi 7 de cada 10 en el pretest y 7 de cada 10 en el posttest están nada poco de acuerdo con que su cultura es mejor que otras. Si nos vamos al cuestionario, 8 de cada 10 en el pretest y casi 8 de cada 10 en el posttest creen que no hay culturas superiores o inferiores, con lo cual los datos parecen coincidir. Pero 6 de cada 10 en el pretest y entre 5 y 6 de cada 10 en el posttest están de acuerdo, bastante de acuerdo, muy de acuerdo con que la cultura europea está más evolucionada que otras, con lo cual parece que la respuesta a la pregunta depende un poco de cómo se formule. Quiero decir, si se habla de culturas mejores o peores, parece que la pregunta tiene unas connotaciones más racistas. En cambio, si se habla de culturas más evolucionadas o más avanzadas, aparecen unas concepciones más eurocéntricas. El 29,7%, o sea, 3 de cada 10,
en el pretest y entre 3 y 4 de cada 10 en el posttest prefieren evitar distintos tipos de relación con personas emigrantes, con lo cual parece que hay, bueno, pues un tercio de los participantes que tienen unas actitudes, bueno, pues menos proclives a la diversidad y más eurocéntricas. Si nos vamos a la comparación de los resultados en función de la metodología didáctica utilizada en clase, lo primero que podemos observar es que en la escala de actitudes, digamos que la media obtenida por el conjunto del alumnado es mejor que en el cuestionario de actitudes y comportamientos, y que además el grupo de proyectos destaca sobre los demás con los mejores resultados. Por lo demás, el grupo que queda en segundo lugar es uno que combina el aprendizaje por proyectos, distintas técnicas de aprendizaje cooperativo con un aprendizaje más transmisivo. Mientras que otros grupos, uno que utiliza puramente técnicas de aprendizaje cooperativo y otro que utiliza solamente aprendizaje transmisivo, están más cerca entre sí que con respecto, por ejemplo, al grupo de proyectos. Los grupos que obtienen peores resultados son grupos mixtos que mezclan aprendizaje cooperativo con aprendizaje de proyectos y aprendizaje transmisivo. Con lo cual, no parece que la presencia de aprendizaje cooperativo garantice por sí sola, bueno, pues que haya unos mejores resultados. En cambio, sí parece ser así en el caso del grupo que trabaja por proyectos. Las conclusiones: 2/3 de los participantes no muestran actitudes eurocéntricas si se les pregunta directamente en términos de superioridad e inferioridad de culturas, aunque sí es mayoritaria la percepción de que la cultura europea está más evolucionada que las demás. Si las preguntas descienden en el nivel de concreción, las actitudes de reticencia a la diversidad cultural pueden llegar hasta la mitad de los participantes. Por ejemplo, si se les pregunta si están de acuerdo con que se traten contenidos y valores y costumbres de culturas diferentes en el aula. Las mejoras parecen producirse más a nivel de conocimientos que de actitudes, teniendo en cuenta que las actitudes ya son buenas en el nivel de partida. Y la influencia de la metodología aplicada parece ser relativa, ya que depende de la interacción con otro tipo de variables, como la edad o el género. Destaca sobre los demás grupos el grupo que trabaja por proyectos, pero un grupo que mezcla la enseñanza transmisiva con la enseñanza cooperativa es el segundo, ocupa la segunda posición después del que trabaja por proyectos, obteniendo mejores resultados que grupos que trabajan solamente con técnicas de aprendizaje colaborativo. Los peores desempeños se dan en grupos urbanos que combinan, en cambio, el aprendizaje por proyectos, el cooperativo y el transmisivo, con lo cual no parece solo que la presencia del cooperativo, como decía antes, del aprendizaje colaborativo, pues garantice por sí sola unos mejores resultados en cuanto a desarrollo de competencias interculturales. Los resultados pueden explicarse desde las teorías decoloniales, pero no se consiguen avances importantes en concreto en la reflexión sobre el racismo desde un punto de vista decolonial. En cuanto a la bibliografía, bueno, pues tenemos algunos de los que podemos considerar clásicos de la teoría del aprendizaje cooperativo, en la investigación sobre el aprendizaje cooperativo, como Slavin o Johnson y Johnson, junto con autores imprescindibles en el pensamiento decolonial como Mignolo, Quijano o Walsh. Y además, bueno, pues hemos hecho un repaso sobre la bibliografía, sobre la investigación educativa que destaca las ventajas del aprendizaje cooperativo para la educación inclusiva y en concreto para mejorar las relaciones interculturales. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días. Soy Alejandro Martínez Pérez y voy a presentar la comunicación que realizamos en el 7º Congreso Internacional en Inclusión Social y Educativa, CISE 2025, que lleva por título Satisfacción laboral de los profesionales de la educación social en Euskadi. Esta comunicación la realizo junto a mi compañera Rebeca Zabaleta González. Ambos somos profesores de la Universidad de Burgos en el Departamento de Ciencias de la Educación. Para contextualizar nuestro trabajo debemos indicar que la educación social es una profesión en desarrollo, cuyo estudio a nivel internacional presenta desafíos, debido a la diversidad de enfoques y nomenclaturas existentes. El desarrollo de las profesiones del ámbito social ha estado generalmente ligado al entorno local
y ha sido abordado desde perspectivas nacionales sin dar demasiada relevancia a la globalización. Por ello, encontramos diferencias entre las profesiones del ámbito social a nivel internacional, tanto en nomenclatura como en estudios, puestos y funciones específicas dentro de los diferentes países. En el contexto del Estado español, se diferencia entre los titulados en trabajo social y los titulados en educación social. Sin embargo, esta situación no es similar en todos los países. Así lo apunta Calderón en su estudio realizado en 30 estados europeos, donde plantea diferentes escenarios en cuanto al desarrollo profesional y la nomenclatura de los títulos. La educación social se trata de una profesión reciente, tal y como recoge Tiana Ferrer, que ha sido consolidada de manera profesional y académica a finales del siglo XX. De hecho, ha surgido como titulación en nuestro Estado a través del Real Decreto 1420/1991 en este mismo año, en 1991. La educación social se dirige a formar un educador o educadora en el campo de la educación no formal, la educación de adultos, la educación en la desadaptación social y de personas con discapacidad y en la acción socioeducativa. La satisfacción laboral es un tema central dentro del ámbito ocupacional y ha sido ampliamente estudiado. Existen multitud de investigaciones al respecto con diferentes instrumentos y enfoques. Así, se han realizado investigaciones de carácter generalista o con carácter específico abordando las diferentes profesiones. Podemos saber que la satisfacción laboral depende de factores individuales o intrínsecos y de factores extrínsecos relacionados con el funcionamiento de la organización en que se desarrolla la profesión. Un estudio realizado a nivel de la Unión Europea relaciona la satisfacción laboral y la calidad del trabajo, con una serie de factores como la estabilidad, el salario, las oportunidades para la formación, la jornada parcial involuntaria o el tipo de horarios. Así, un empleo con estabilidad y condiciones laborales ventajosas, denominado como estándar, implican mayores niveles de satisfacción laboral que otros, especialmente aquellos que se categorizan como trabajos precarios o precarios intensivos, caracterizados por la imprevisibilidad de horario, las largas jornadas laborales y las horas extraordinarias sin remunerar. Asimismo, estudios específicos entre trabajadores del ámbito social apuntan como mayores niveles de insatisfacción laboral pueden llevar a mayor absentismo, menores niveles de rendimiento, menor calidad del servicio o mayor rotación en el empleo entre trabajadores. También, otros trabajos apuntan a que la satisfacción laboral es un factor relevante para la retención de los empleados valiosos en la empresa. Siguiendo con los estudios realizados entre trabajadores del ámbito social, podemos observar cómo la satisfacción laboral es uno de los factores fundamentales de influencia en el desempeño laboral de los trabajadores y trabajadoras del ámbito social. Asimismo, otros factores de influencia en la satisfacción laboral que recogen algunos trabajos son las características de la supervisión, las relaciones interpersonales que se desarrollan en el empleo, las condiciones físicas del trabajo, el bajo salario, las políticas y prácticas administrativas de la empresa o los incentivos y la seguridad social. Partiendo del marco teórico planteado y de la importancia que tiene la satisfacción laboral en el desempeño de las profesiones sociales, el objetivo de nuestro trabajo es conocer el nivel de satisfacción laboral entre los educadores y educadoras sociales de Euskadi e identificar los posibles factores de influencia. Para llevar a cabo nuestra investigación, la metodología que hemos seguido ha sido metodología cuantitativa, no experimental, realizada mediante la técnica de encuesta. Previamente a la realización de la investigación, se ha recibido informe favorable por la Comisión de Bioética de la Universidad de Burgos. El instrumento utilizado para nuestra investigación es una adaptación del instrumento de escala de satisfacción laboral versión para profesores ESL-VP elaborado por Anaya Nieto y Suárez Ribeiro, el cual ha sido ampliamente utilizado. Para ello hemos utilizado 31 ítems que abordan la satisfacción laboral de los educadores y educadoras sociales. El instrumento ha sido autoadministrado y distribuido en la red mediante la herramienta de Microsoft Forms. El muestreo realizado ha sido no probabilístico mediante las técnicas de conveniencia y bola de nieve, entre mayo y octubre de 2022. La muestra final con la que contamos en nuestro trabajo es de 61 educadores y educadoras sociales que prestan su labor profesional dentro de Euskadi. Para el análisis de datos hemos realizado un análisis estadístico ayudados por el programa SPSS.
El nivel global de satisfacción laboral en base a los 31 ítems analizados presenta una media de 3,57 sobre 5, con una desviación típica de 0,60. En la siguiente tabla se muestra tanto la media como la desviación estándar para cada uno de los 31 ítems analizados. Se han señalado en color verde los ítems que han obtenido mayor media y en color amarillo aquellos que han obtenido menor valoración. Entre los ítems mejor valorados encontramos el mantenimiento de las buenas relaciones con compañeros y compañeras con una media de 4,34 sobre 5, seguido del sentimiento de realizar un trabajo valioso con una media de 4,23, realizar un trabajo adecuado a las habilidades con una media de 4,21 y a los conocimientos con una media de 4,10, así como el sentimiento de que el trabajo es adecuado para la persona que responde. También el ítem en el que encuentran el trabajo motivador, ambos con una media de 4,03. Entre los ítems que menor valoración reciben se encuentran algunos relacionados con las condiciones laborales, tales como el reconocimiento económico acorde al rendimiento laboral, con una media de 2,52 sobre 5, el horario flexible, con una media de 2,74, las posibilidades de promoción en base al rendimiento, con una media de 2,84 y en base a las propias habilidades, con una media de 2,89, así como la obtención de un buen salario, cuya media es de 2,91. En cuanto a las condiciones de nuestro trabajo, consideramos que la satisfacción global de los educadores y educadoras que han participado en este estudio se encuentra en niveles medios altos, si bien encontramos determinados aspectos que deben mejorarse para aumentar el nivel de satisfacción laboral de los profesionales de la educación social en Euskadi. Asimismo, queremos apuntar como limitación de nuestro trabajo el reducido número de la muestra, que no permite realizar generalizaciones sobre los resultados obtenidos. Queremos finalizar la exposición agradeciendo su atención, por lo que muchas gracias y si desean ampliar la información pueden contactarnos a través del correo electrónico que aparece en la pantalla, así como también visitar la página web de nuestro grupo de investigación donde podrán conocer más sobre este y otros trabajos que hemos realizado desde el grupo de investigación en INTEC. Muchas gracias. Kaixo, Egunon, mi nombre es Jonathan Mújica y bueno, hoy vengo a presentaros la investigación que he desarrollado en el marco de la protección y buen trato a la infancia y adolescencia. Lo que os propongo es reflexionar sobre cómo la participación infantil puede ser una herramienta transformadora en nuestras ciudades. Este trabajo parte de una convicción tanto personal como profesional que me acompaña ya desde hace varios años y parte de la idea de que las niñas y los niños no solo tienen el derecho a opinar sobre su entorno, sino que su participación puede y debe ser una herramienta real para mejorar nuestras ciudades. Hoy quiero contaros cómo he intentado explorar esa convicción a través de un estudio centrado en el urbanismo local y comparando distintas formas de implicar a la infancia en la toma de decisiones. Para entender mejor este enfoque, me gustaría comenzar contando desde dónde nace esta investigación. Yo, como técnico en el Ayuntamiento de Derio, llevo años trabajando en proyectos relacionados con la ciudadanía y, como es obvio, de manera muy directa con el área de juventud y de infancia. Igualmente, me he formado en la UPV con varios posgrados y máster en protección y buen trato a la infancia. Y es esta doble mirada, la académica y la profesional desde lo local, desde lo municipal, la que me ha permitido conectar pues esa teoría y esa práctica y plantear un estudio que no queda solo en la reflexión, sino que aspira a generar pues propuestas reales y aplicables. Y ahora sí, vamos a lo esencial. ¿Por qué es importante escuchar a la infancia cuando hablamos de diseñar y planificar nuestras ciudades o reconfigurarlas? Pues la respuesta tiene varias capas. Podríamos decir que, en primer lugar, base ética y legal, porque la Convención de los Derechos de la Infancia, ratificada por la mayoría de países en el mundo, reconoce claramente el derecho de niñas y niños a expresar su opinión en los asuntos que les afectan y nada les puede afectar más que su propio entorno y la ciudad donde viven y disfrutan.
pero además, desde una mirada práctica, la infancia tiene una perspectiva única, sensible, creativa y profundamente vinculada a la experiencia cotidiana del espacio, que no tenemos el derecho de perder, ni mucho menos. Pensemos, por ejemplo, en cómo un parque, una calle o una plaza se transforma en un espacio de juego, ¿no? De descubrimiento, de encuentro entre iguales, o en un lugar inseguro si no está pensado desde la mirada de la infancia. Por eso dar voz a la infancia no es solo un imperativo de derechos humanos, sino también una oportunidad para mejorar colectivamente pues, nuestros espacios urbanos y sobre todo nuestra calidad de vida. Y es ahí justo de donde nace esta investigación. Una vez definida la motivación, era importante marcar un rumbo claro. Por eso estructuré la investigación en cuatro objetivos principales. En primer lugar, quería analizar el impacto que tiene la participación en la forma en la que se diseña y se vive en las ciudades, es decir, observar si realmente se traducen en cambios visibles estas decisiones concretas participadas, ¿no? con la infancia. En segundo lugar, planteé una comparación entre dos municipios con trayectorias muy diferentes respecto a la participación infantil, lo que me permitiría entender no solo lo que se hace, sino también qué sucede cuando no se hace. El tercer objetivo fue identificar los factores que facilitan o dificultan estos procesos de participación, que lo impulsan, que lo frenan, qué rol juegan los equipos técnicos y políticos. Y por último, en base a todo, el objetivo final era proponer medidas concretas que ayuden a incorporar de forma real y significativa la voz de la infancia y de la adolescencia en el urbanismo local. Para alcanzar estos objetivos opté por una metodología cualitativa basada en el estudio de dos casos comparados. Realicé entrevistas semiestructuradas a representantes municipales, a representantes políticos, un alcalde y una alcaldesa de dos localidades de Vizcaya, Leioa y Sondica, y ambos pertenecen a la red Aurrekin. ¿Por qué estos dos? Pues porque representan realidades totalmente opuestas, pero complementarias. Leyoa tiene una larga trayectoria en participación infantil, con más de 25 años de experiencia y estructuras consolidadas, no solo el Umein Concheyua, no solo el Consejo de la Infancia, sino también en procesos de presupuestos participativos, ¿no? En cambio, Sondica, aunque es un deseo a futuro, pues todavía no cuenta con canales formales de participación infantil. Tienen interés en avanzar hacia ello, pero todavía la realidad es que no existe un consejo de la infancia ni se toma en cuenta la infancia en las decisiones urbanísticas. Esta diferencia me ha permitido analizar qué es lo que pasa cuando la infancia participa y qué es lo que perdemos cuando no lo hace, como os comentaba antes. Bueno, aquí podéis ver una comparativa clara entre ambos casos de los dos municipios. En Leioa, como decía, la participación infantil está estructurada y está consolidada. No se trata de una experiencia puntual, sino que es un modelo que se ha ido profesionalizando, por así decirlo, y que ha tenido un impacto directo en el diseño de espacios, pues como por ejemplo el Parque Arriena, que bueno, surgió realmente de estas propuestas de la infancia. En cambio, en Sondica, aunque sí existe sensibilidad, una sensibilidad creciente, todavía no se han establecido canales de participación estables. ¿Esto en qué se refleja? Pues en un urbanismo que en muchos casos sigue respondiendo a una lógica puramente adulta, adultocentrista. También se observan diferencias en los facilitadores, en los retos que enfrentan y en el nivel de implicación política y técnica. Esta comparación ayuda a visualizar con claridad el impacto de integrar o no la mirada de la infancia en la ciudad. En cuanto a lo que hemos descubierto, pues los resultados de esta investigación han sido tan interesantes como reveladores, ¿no? En el caso de Leioa, por ejemplo, la participación infantil no solo existe, sino que se materializa en
en hechos y eso tiene unas consecuencias reales. Las propuestas hechas por el Consejo de la Infancia se han materializado en proyectos concretos, desde parques más accesibles hasta espacios donde conviven diferentes generaciones. Bueno, esto ha favorecido una transformación del espacio público, ¿no? Basada en el cuidado, en la inclusión y en el juego como motor urbano. Esto es muy importante el juego porque al final todo lo que se aprende a través del juego es lo que luego perdura, ¿no? En cambio, en Sondica, la ausencia de participación formal hace que la infancia no esté presente en el imaginario urbanístico local. Es decir, las decisiones se toman desde una perspectiva adulta, sin consultar ni adaptar el entorno a las necesidades de niños y niños, y esto nos hace unas ciudades más inseguras, unas ciudades que no incluyen a todo el colectivo. Estos escenarios tan diferentes pues nos permiten afirmar que la participación infantil no es decorativa, que tiene un impacto real, estructural, cuando se lleva a cabo de forma honesta y sostenida. A lo largo del análisis, pues bueno, he identificado una serie de elementos que marcan la diferencia entre que la participación infantil sea posible o no. Entre los facilitadores, pues bueno, yo destacaría primero la voluntad política, que actúa como puerta de entrada imprescindible para que esto se dé. La segunda, la formación y sensibilización de los equipos técnicos, que son quienes al final traducen las propuestas infantiles al lenguaje de lo posible o de lo imposible, pero siempre con una rendición de cuentas por la parte técnica y política. Y bueno, el tercero, el uso de metodologías adaptadas, lúdicas, accesibles, significativas para los niños y las niñas, ¿no? Por otro lado, también emergen retos, pues, que considero muy importantes. Uno de los mayores es el adultocentrismo, esa tendencia a pensar que la infancia no tiene suficiente capacidad, ¿no? Para participar, perdón, en las decisiones complejas. Otro reto es la traducción del lenguaje técnico, especialmente en temas de urbanismo, donde muchas veces ni siquiera los propios adultos comprendemos planos o normativas, ¿no? Y también está el reto de gestionar las expectativas de la infancia. Si se pide su opinión, es fundamental que después se traduzcan en resultados. De lo contrario, el proceso pierde legitimidad. ¿Quiere decir esto que siempre tenemos que hacer lo que la infancia pide? Pues no, porque muchas veces no es viable, igual en el plano económico, en el plano arquitectónico, pero sí que, como os decía antes, es obligatorio una rendición de cuentas por parte del plano político y técnico. Con todo lo anterior, la investigación concluye con una serie de propuestas concretas para la participación infantil para que deje de ser una declaración de intenciones y se convierta en una práctica habitual en nuestras ciudades. La primera propuesta es crear consejos de la infancia permanentes con representación diversa y metodologías que permitan a los niños y las niñas debatir y proponer, seguir, bueno, un poco el proceso de decisión, ¿no? La segunda es incluir a la voz infantil en los presupuestos participativos, adaptando el formato para que se pueda opinar sobre qué inversiones mejorarían su entorno, parques, caminos escolares seguros, espacios de encuentro, etcétera. La tercera propuesta es utilizar metodologías lúdicas y accesibles, juegos de rol, maquetas, dinámicas, formas de participación que al final conectan con su lenguaje y experiencia, ¿no? Y la cuarta y muy importante es establecer sistemas de rendición de cuentas adaptadas a la infancia, que sepan qué se ha hecho con sus ideas, qué no y por qué. De esta forma generaríamos confianza, sentido de pertenencia y compromiso, porque participar al final no es solo opinar, es incidir, es transformar y es ser parte, ¿no? Bueno, me gustaría terminar con una idea que resume no solo esta investigación, sino una forma de mirar la ciudad y también en la ciudadanía. Al final, una ciudad que escucha su infancia es en esencia una ciudad que cuida a todas las generaciones. Una ciudad que da espacio a la palabra de un niño o de una niña es una ciudad que también será sensible con sus mayores, será una ciudad más abierta con la diversidad y más creativa con sus soluciones, porque al final cuando diseñamos los espacios desde la voz de la infancia estamos sembrando
raíces de empatía, de comunidad y de justicia social. No se trata de hacer ciudades para niños, ¿no? Como comentamos, sino de ciudades con ellos y con ellas. Al final, construir entre todos y todas, pues bueno, es la única forma de que nadie quede fuera. Bueno, por acabar, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro interés, por vuestra escucha. Espero que esta presentación pues, os haya ayudado a mirar la participación infantil no solo como un reto, sino como una oportunidad transformadora de nuestras ciudades. Y bueno, si tenéis cualquier duda o si queréis seguir conversando, estaré encantado de responder. Es que ricasco. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María de la O Toscano Cruz. Soy profesora del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Huelva y estoy aquí para presentar la comunicación bajo el título Orientación y Diversidad Cultural en Educación Secundaria. Descripción y análisis desde las valoraciones de los profesionales de la orientación. Esta comunicación pues se enmarca en dos grandes apartados. Por un lado, una introducción donde presentamos aquellos aspectos introductorios que revierte especial importancia y nos sitúa en el estado de la cuestión. A continuación, el marco metodológico en el que recogeremos todo el proceso de investigación que hemos seguido en este estudio. Por un lado, la introducción. Es importante señalar que la sociedad actual presenta entre sus características más predominantes el componente multicultural, que aflora a partir de los fenómenos ligados a la globalización y a los procesos migratorios. En nuestro país, este fenómeno se ve reflejado por el alto porcentaje de alumnado inmigrante en los centros educativos de educación infantil, primaria y secundaria. Esta situación confirma la existencia de la diversidad cultural como característica evidente en las aulas escolares y también la consecuente necesidad de prestar atención a los procesos que de esta situación se derivan. Si lo afirman Banks 2007, González Falcón y otros en 2016 y Portera y otros en 2020. Tan importante es esta situación desde la óptica de la orientación educativa que pues, nos interesó mucho realizar este estudio y analizar y estudiar las prácticas orientadoras desde la orientación educativa. Una vez centrados en el marco metodológico, pues nos centraremos en recoger cuál es el objetivo general de la investigación, que se acerca a explorar, describir, interpretar y analizar cómo se desarrollan esas prácticas orientadoras sobre la diversidad cultural a través de las valoraciones, de las aportaciones y las percepciones de los coordinadores y coordinadoras de equipos técnicos provinciales de orientación educativa de Andalucía, así como los propios profesionales de la orientación en educación secundaria. En cuanto a la metodología de investigación que se ha seguido, es de corte cualitativa, por tanto nos basamos en un paradigma interpretativo en el que no describimos de forma cuantitativa la realidad objeto de estudio, sino que nuestra misión principal es interpretar por qué esa información cualitativa y reflexionar sobre las evidencias y los testimonios de los informantes claves o personas que intervienen en nuestra investigación. Diseñamos una entrevista en profundidad dirigida en esta ocasión a los coordinadores y coordinadoras de los equipos técnicos provinciales y a los profesionales de orientación de Andalucía. El tipo de muestreo que seguimos fue probabilístico intencional con el fin de ayudarnos a determinar los informantes clave. Por tanto, recabamos información de los 8 coordinadores y coordinadoras de los EXPOE de Andalucía
y ellos mismos nos posibilitaron el acceso a 8 centros, cada uno en una provincia, cuyo criterio de selección fue tener en cuenta que el alumnado escolarizado, alumnado inmigrante escolarizado en sus centros educativos, se encontrara entre el 15 y el 20%. Por tanto, contamos también con 8 centros educativos, especialmente con sus orientadores y orientadoras de estos 8 centros. Por tanto, nuestra muestra final fue conformada por 16 informantes clave. Una vez que implementamos y desarrollamos estas entrevistas, recabamos toda la información, analizamos a través de un sistema categorial y para ello nos basamos y apoyamos en el programa de análisis cualitativo MASCUDEA. En cuanto a los primeros avances de la investigación, tenemos que afirmar que los profesionales de la orientación tienen un papel fundamental en la gestión de los procesos de diversidad e inclusión educativa. Se entiende la orientación como un proceso de ayuda, de acompañamiento y asesoramiento, y de otra parte, el abordaje de la diversidad cultural por parte de los orientadores y orientadoras como canalizadores en los procesos de adaptación a la escuela del alumnado inmigrante. Para ello, pues se desarrollan programas de bienvenida o de jornadas de puertas abiertas, de manera que tanto el alumnado como su familia puedan conocer el centro en el que se han matriculado, se están matriculando para el nuevo curso, así como pues todas las acciones educativas y proyectos y programas que se van a desarrollar para trabajar esta diversidad cultural. Por tanto, los orientadores se asumen un papel de gestores de la diversidad cultural e impulsores de la convivencia en los centros educativos. La convivencia, por tanto, se define como un desafío importante en estos contextos multiculturales, por lo que supone también la trascendencia de la cultura y de la identidad personal y cultural de este alumnado y, por tanto, la necesidad de trabajar desde la orientación educativa. En general, estos primeros avances de la investigación o resultados que se han ido desarrollando nos vienen a constatar y a confirmar que la orientación educativa es muy importante en estos procesos de gestión de la diversidad cultural en el que se intervienen desde la orientación educativa, pero que también abarca y en los que participan otros agentes educativos que, aunque no son motivo de esta comunicación, sí para nuestra investigación más amplia, sí resulta una información importante y clave para conocer y completar toda la investigación, pues allá como puede ser el profesorado, el alumnado y la familia. Y como resultados esperados de la investigación, perdón, pues vamos a intentar de proveer a la administración educativa perdón, de todos los testimonios reales de cómo se gestiona la diversidad cultural en los centros y cuáles son esas prácticas orientadoras que intervienen en los procesos de gestión en los que los informantes clave están participando o han participado, de manera que podamos hacer constar de aquellas acciones que sí están resultando, están siendo de calidad y que intervienen en la práctica educativa y aquellos procesos en los que se determina pues, mejorar para que estos procesos de diversidad cultural, de gestión de la diversidad cultural, sean de calidad y que revierta en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. En cuanto a los profesionales de la orientación, con toda la información significativa que esto pueda suponer, pues que esta investigación les proporcione estrategias y herramientas para que puedan investigar sobre su propia práctica y apoyen y ayuden al alumnado también a que se sientan partícipes
de estos contextos interculturales que se generan en los centros y también que analicen las representaciones sobre la diversidad cultural. Pues como indicamos, esta investigación que presentamos hoy aquí es una parte de un proceso de investigación más amplio en el que intervienen otros agentes educativos y que resulta de especial relevancia recoger información también con otros instrumentos de recogida de datos y que nos ayude a conocer de primera mano a través de estudios de caso cuáles son las acciones orientadoras que se están llevando a cabo para abordar esta temática, así como que demandamos también a las autoridades y a las instituciones educativas como apoyo para seguir trabajando y apostando por una gestión de la diversidad cultural e inclusión educativa. Muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición de cualquier persona que quiera hacerme pues, alguna consulta o consideración y dejo mi correo electrónico para que puedan hacerlo, así como mi ORCID por si consideran conocer alguna información más sobre aquellas aportaciones que se han publicado en torno a esta temática. Muchísimas gracias y buen día. Kaixo guztioi. Hola a todas las personas que os habéis acercado a este Congreso CISE 2025. Mi nombre es Amaya García Azpuru y junto con mis compañeras y compañeros Asier Arcos Alonso, María García Álvarez, Itxaso Fernández de la Cuadra Aliesa y Miquel Barba del Horno, estamos implicadas en la innovación docente y las aportaciones que hacen este tipo de metodologías en el proceso de aprendizaje del alumnado. De ahí que os queramos presentar nuestra prueba piloto con la técnica debate en el aula en esta comunicación titulada Transformar la docencia en la educación superior de economía y empresa, el debate en el aula como estrategia innovadora para trabajar valores y competencias clave. Se trata de una experiencia de innovación docente enmarcada en el enfoque SOTL, Scholarship of Teaching and Learning, desarrollada en la asignatura de Estructura Económica de segundo curso del grado en Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Economía y Empresa de la UPV-HU en Sarrico. Nuestro objetivo principal era y es analizar las potencialidades del debate como metodología activa para mejorar las competencias educativas del alumnado, mientras aprovechábamos temáticas de actualidad con un enfoque transversal orientado al desarrollo de valores sociales y de responsabilidad social. La experiencia se llevó a cabo en el segundo cuatrimestre del curso 2023-24, en un grupo piloto de lengua castellana compuesto por 73 estudiantes organizados en 18 grupos de trabajo, con una edad media de casi 20 años. A lo largo de varias semanas se desarrollaron debates estructurados en torno a 12 temas de relevancia económica y social, seleccionados por su capacidad para promover el pensamiento crítico, el análisis multidimensional y la expresión argumentativa, todos ellos evidentemente vinculados al temario de la propia asignatura. La metodología combinó una fase de preparación autónoma y colaborativa por parte del alumnado con sesiones de debate en el aula donde se priorizó la participación activa, la argumentación y la escucha crítica. Concretamente, tuvieron 7 sesiones de trabajo en la sala de ordenadores para buscar la información precisa para construir sus argumentos y contraargumentos. Posteriormente, hubo otra sesión donde se les explicó la dinámica del debate y se repartieron los roles para teatralizar el debate. Y en una siguiente sesión se llevaron a cabo los debates. Para la recopilación de datos, cuestionarios, observación docente y análisis de producciones escritas, se solicitó y obtuvo la autorización pertinente del Comité de Ética en la Investigación con Seres Humanos, CEIX, de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. A través del debate en el aula, se pudieron trabajar de manera profunda 4 competencias fundamentales para el desarrollo de las capacidades personales y profesionales del alumnado: el pensamiento crítico, la expresión oral y escrita, el trabajo en equipo y escucha activa, argumentación y reflexión ética,
Competencias que pudieron ser evaluadas por el profesorado durante todo el proceso de trabajo y visibilizadas delante de toda la clase el propio día en el que realizaban el debate en el aula. Los primeros resultados de la investigación evidencian una alta implicación del alumnado en los contenidos trabajados, así como mejoras percibidas en competencias clave como la expresión oral y escrita, la gestión del trabajo en equipo y el desarrollo del pensamiento crítico. Asimismo, se identificó el debate como un espacio eficaz para la incorporación de valores vinculados a la responsabilidad social y el compromiso ciudadano. No obstante, también se observaron limitaciones como la falta de tiempo para profundizar en algunos temas y la dificultad de adaptación de una parte del alumnado a esta metodología, lo que señala la necesidad de ajustes en su implementación futura. Para poder medir la efectividad de esta metodología, antes de comenzar con ella se les pasó un cuestionario en el que, entre otras cosas, se les preguntaba por su conocimiento de la técnica de debate en el aula, de sus expectativas y percepciones. Así, se les preguntaba cuestiones como la siguiente. ¿Has experimentado alguna vez durante tu carrera universitaria con alguna otra metodología activa? Por ejemplo, caso docente, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio, a lo que el 80,8% de las personas contestaron que no. Además, el 75% del alumnado esperaba mejorar el aprendizaje y preveía que con esa dinámica mejoraría su expresión oral, su capacidad de escucha y de argumentación, a la par que consideraban que seguramente se les haría difícil el debate por la exigencia en cuanto a improvisación o reacción y a su propio miedo escénico. También se les pidió que valoraran hasta qué punto consideraban que el debate en el aula podría aportar en el listado de competencias, y solo valoraban notablemente su aportación en cuanto a la expresión escrita. Sin embargo, cuando una vez terminado todo el proceso y ya realizado el debate en el aula les volvimos a pasar el mismo cuestionario, las valoraciones del alumnado en torno a la aportación de esta técnica para la consecución de competencias fue totalmente diferente. En esta ocasión, en todas ellas veían que el debate en el aula era muy válido con puntuaciones superiores al 74%, destacando la expresión escrita, el trabajo en equipo, el análisis crítico y la igualdad de género con más de un 80%. De este modo, el alumnado comentó estar más motivado, más seguro y menos agobiado habiendo disfrutado con la dinámica de tal manera que el 94% repetiría. Además, el 87% cree haber aprendido más siendo el protagonista o la protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Y algo tan importante o más que el resto de cuestiones, y es que otorgaron una alta valoración al debate en el aula como herramienta igualitaria y motivadora, lo cual es imprescindible para tener o vivir en una sociedad sana y proactiva. Así pues, con este proyecto pretendíamos contribuir a la reflexión sobre prácticas innovadoras en el ámbito universitario y aportar evidencias sobre su impacto en el aprendizaje significativo del estudiantado. Esperamos que les haya resultado interesante y quedamos a su disposición para cualquier cuestión que les surja. Eskerrik asko, muchas gracias. Me llamo María Teresa Castro Martínez y la comunicación que voy a desarrollar se titula Atención a la diversidad desde la experiencia de una profesora de educación infantil en Galicia. La línea temática en la que vamos a meter esta investigación es la línea temática 1, innovación educativa, porque intentamos, por medio de nuestro trabajo e investigación, desarrollar los principios de integración, inclusión, atención a la diversidad y principios DUA, teniendo en cuenta que desarrollamos metodologías activas y líneas pedagógicas innovadoras. Bien, ¿quiénes somos? Somos una escuela infantil del primer ciclo de alumnado de 0 a 3 años en el interior de Galicia, que vamos a desarrollar las necesidades educativas y asistenciales de todos estos niños y niñas. Los destinatarios que tenemos son en total 33, pero este año hay una característica importante y es que tenemos un niño con discapacidad motora hemiplegia izquierda en el aula de 0 a 1, con lo cual la ratio del aula cambia, ya que de una plaza pasará a 2 por tener discapacidad. Y trabajamos por aula como pareja educativa, profesor, profesora, educador o educadora. Y la ley que lleva y el decreto que rige todo lo que hacemos en la escuela es el decreto 329 del 2005 del 28 de julio. Bien, en esta investigación, ¿qué objetivos queremos desarrollar?
Primeramente, realizar un análisis del funcionamiento de la escuela infantil, exponer el desarrollo de todo el alumno en relación a la atención a la diversidad y analizar los resultados. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué metodología llevamos a cabo en toda la escuela? Teniendo en cuenta los principios de individualización, respetando el ritmo evolutivo de relación de tú a tú, inclusión, integración, atención a la diversidad, atención temprana y los principios DUA, diseño universal de aprendizaje, que estos aprendizajes son los que nosotros tratamos que se desarrollen en la escuela infantil, desde el significativo, servicio, cooperativo y participativo, explorando por medio de los sentidos, en los espacios rincones, en los diferentes espacios de toda la escuela, huerta y patio dinámico, utilizando diversos materiales y recursos, método de experimentación, cubo sensorial y mesa de luz, y que se produzca la ayuda entre iguales, sobre todo con el niño, de atención a la diversidad por medio del juego. Teniendo en cuenta la metodología, también trabajamos la atención a la diversidad y en nuestra escuela la hacemos por medio de la Orden 8 de septiembre del 2021 y el Decreto 229-2012 del 7 de diciembre de atención a la diversidad. Y también por medio del Decreto 183-2013 del 5 de diciembre, que lleva a cabo la Red Gallega de Atención Temprana, que va este niño de discapacidad motora 2 días a la semana al fisioterapeuta. ¿Qué finalidad tiene la atención a la diversidad en nuestra escuela en este curso 2023-2024? Es desarrollar el plan de nueva arquitectura pedagógica, integración por medio de la diversidad sensorial, motricidad fina y gruesa, inclusión e igualdad y accesibilidad universal en espacios y rincones abiertos, con gran visualidad amplia y orientados a diferentes tipos de actividades desarrolladas en concreto para tener en cuenta la igualdad, coeducación, bienestar emocional y sobre todo para organizar los recursos técnicos, espaciales y temporales por medio del juego, los sentidos, con recursos innovadores en armonía con la diversidad del alumnado. Ahora voy a hacer un estudio, voy a explicar el estudio de un caso del niño de atención a la diversidad en el aula de 0 a 1 año. Decir que se han seguido los pasos desde la fase previa hasta la cuarta fase, como en todos los niños, solo que en la segunda fase, cuando hacemos la entrevista individualizada, es cuando nos damos cuenta que este niño tiene una discapacidad motora, donde la familia de este niño nos trae justificando los papeles por medio de un médico. Entonces, esa justificación hace que en vez de una plaza tenga que ocupar 2, ya que hay una justificación, un diagnóstico que dice que tiene discapacidad motora. Es una familia que se integra durante todo el curso escolar en la escuela infantil, tanto en el aula como en las actividades hechas generalizadas, como talleres, salidas, fiestas. Participan en las 4 reuniones de grupos de clase, AMPA y escuelas de madres y padres. Bien, ¿cómo intervengo yo como profesora de educación infantil en el aula de 0 a 1 años? Tengo en cuenta el decreto 150 del 2022 del 8 de septiembre que lleva a cabo el currículo de educación infantil en Galicia. Tendré en cuenta los objetivos desde las 3 áreas de educación infantil, pero para mí es muy importante trabajar los contenidos transversales: aceptación de los valores de diversidad, igualdad y coeducación, interiorización de los hábitos y rutinas, higiene, alimentación por medio de la autonomía personal y colaboración de las familias en todo el proceso educativo. Las actividades que voy a desarrollar durante todo el curso en el aula a la hora de intervenir es, primeramente, cubrir las necesidades básicas. Las actividades van a ser motivadoras que potencien la autonomía personal, como el texto de los tesoros, instalaciones con material de manipulación, desarrollo de la coordinación óculo-manual, en espacios multisensoriales, mesa de experimentación y audiciones de canciones en gallego y en castellano. Y la utilización de la biblioteca inclusiva con cuentos Doberce Alúa con los bits de inteligencia. Bien, he tenido que utilizar una serie de recursos especiales con este niño de discapacidad motora para que pudiese estar al mismo nivel que los demás niños y pudiese desarrollar lo que es la motricidad fina y gruesa. Hemos tenido una coordinación entre los recursos humanos, que somos la profesora educadora, equipo directivo, fisioterapeuta, pediatra y familia, y hubo material de la escuela que hubo que introducir dentro del aula que otros años no se hacía, como era la pelota de pilates, el arco de madera, rodillo, colchonetas y diferentes tamaños de materiales con texturas, colores y formas para que el niño pudiera manipular.
y después material propio, que era la silla adaptable que le dieron en la Red Gallega de Atención Temprana para que se pudiera sentar en la silla normal y de esta manera poder adquirir la autonomía personal, la autonomía sobre todo en la alimentación y en juegos de mesa que se hacían a partir del mes de enero. En conclusión, hubo una continuidad y coordinación con el equipo educativo y multidisciplinar participando y colaborando durante todo el curso, entre todas las familias en relación al niño con discapacidad motora. Hubo aceptación en la implementación de múltiples metodologías activas, flexibles, con líneas pedagógicas integradoras, innovadoras en relación a la atención a la diversidad. Un trabajo continuado de forma global con las 3 áreas de educación infantil, adquisición de aprendizajes diversos por medio de los cuentos de la biblioteca inclusiva y aprendizaje de ayuda entre iguales por medio del juego. Hubo una observación directa de los logros alcanzados en todo el alumnado, pero en concreto con el niño con discapacidad motora. Tenemos que destacar que este niño solo movía el brazo derecho a principio de curso y estaba siempre sentado en la hamaca. Y hemos decidido ponerlo en el centro del aula, en el suelo, porque a medida que sus compañeras iban adquiriendo la marcha, gateaban, pues necesitábamos saber lo que él sentía por medio del sentido del tato. Y efectivamente pues hemos llegado pues al punto de que ha sido esa integración, esta inclusión que hemos realizado ha sido positiva para su buen desarrollo, tanto de motricidad fina como de la gruesa. Y después desarrollo de la educación responsable para la mejora de la convivencia, porque yo soy profesora de educación infantil y soy psicopedagoga, pero no trabajo como psicopedagoga y he puesto todos mis conocimientos y herramientas que yo tenía sobre didáctica y educación especial, en concreto discapacidad motora, para poder trabajar lo que es esta atención a la diversidad. Y después autoevaluamos toda la práctica educativa y docente en todo el curso para ver lo que podíamos modificar para futuros niños o niñas que puedan venir a la escuela. Y para terminar, las aulas en donde se integra a todo el alumnado y se utilizan diversos ritmos de aprendizaje son más productivas y creativas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Elena Bernaza y en esta oportunidad les voy a presentar el trabajo titulado Tutorías académicas entre pares, una innovación en acompañamiento estudiantil en FESEA UDELAR. Este trabajo es parte de un proyecto que estamos coordinando actualmente con Gabriela Bello, que es la otra autora de este trabajo. Bueno, para situarlos un poco, nosotras trabajamos en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República de Uruguay. En particular, trabajamos en la unidad de apoyo a la enseñanza y a través de esta unidad es que la universidad en general gestiona como alguno de sus objetivos, en particular apoyar de forma integral a la generación de ingresos para, más que nada, promover su vinculación institucional. En esta facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, contamos con casi 5.000 ingresantes por año. Tenemos que el 80% ingresa en el primer semestre, con una tasa anual de egreso menor al 25% sobre los ingresantes de cada año y con una desvinculación inicial cercana al 23%. En el marco, enmarcados en estos números, digamos, es que nosotros presentamos un proyecto a unos fondos concursables, a proyectos institucionales que promovió la Comisión Sectorial de Enseñanza y Educación Permanente de la Universidad de la República, que estaban enfocados justamente en esto, en la retención estudiantil en los primeros semestres, que es lo que nosotros llamamos desvinculación inicial o desvinculación en el ingreso. A este llamado nosotros presentamos el proyecto titulado Ampliación y diversificación de estrategias para la retención estudiantil y completitud de carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, y es en el marco de este proyecto que les vamos a presentar algunos resultados, más que nada de la experiencia de la implementación de las tutorías académicas.
Entonces, bueno, como les decía recién, este proyecto tiene varias líneas y esta ponencia se centra particularmente en la implementación de las tutorías entre pares. Las tutorías entre pares son un método cooperativo que promueve la dinamización de los procesos de aprendizaje, tanto para el tutorado como para el tutor. La tutoría en sí misma implica que personas de grupos sociales similares, que no sean profesores profesionales, se ayuden entre sí a aprender y a la vez aprendan mismos de esa experiencia de enseñar. Tomando como aportes de algunos autores, entendemos que llevar adelante esta propuesta es pensar y actuar desde un modelo de responsabilidad institucional que contempla la revisión del modelo tradicional de enseñanza, los factores institucionales y aspectos didácticos. Esto se entiende que posibilita a llegar a tener un mayor impacto en la retención estudiantil. Entonces, en relación a todo esto, se puede decir que las tutorías entre pares se consolidan como estructuras de apoyo tendientes a fortalecer las trayectorias estudiantiles. Las tutorías entre pares han sido adoptadas, no es algo que hayamos inventado nosotros, es algo que ya se implementa en varias universidades de la región ante el incremento de la matrícula universitaria. Y sí, en este contexto, la UDELAR hace más de una década que pone a disposición las tutorías entre pares como estrategia para enfrentar la numerosidad de ingresantes. La experiencia indica que las tutorías entre pares permiten a estudiantes que se desempeñan como tutores y como tutorados a incorporar y a reafirmar conocimientos académicos, potencial y aprender habilidades transversales útiles para la vida universitaria, así como reforzar, como les decía hace un ratito, el sentido de permanencia institucional. Bueno, contándoles un poco cómo fue que implementamos las tutorías estas académicas en facultad. Les cuento primero que nada que las implementamos en las materias del segundo semestre del 2024 y la metodología en sí misma de implementación implicó, por un lado, definir cuáles eran las unidades curriculares que iban a participar de la propuesta. Después realizamos ahí me quedaron las viñetas mal, pero bueno, eso intentaba hacer una numeración del 1 al 6. Pero bueno, en segunda instancia realizamos una convocatoria a estudiantes que tuvieran aprobada la UC en la que pretendían desempeñarse como tutores. Después realizamos una convocatoria a estudiantes que fueran candidatos a ser tutorados, o sea que estaban cursando la unidad curricular y que estaban preparando o la revisión o el examen. Luego de eso hubo una instancia de formación a los tutores, se le brindó también asesoramiento pedagógico a los docentes referentes de cada una de las UC y finalmente se implementó la tutoría. Entonces, yendo como un poquito en detalle a cada uno de estos pasos, lo primero que hicimos, como les decía recién, fue determinar cuáles eran las unidades curriculares, que son las asignaturas, creo que le llaman las materias, digamos, que cursan en el primer semestre los estudiantes. Fueron unidades curriculares comunes que comparten todas las carreras en el primer año y son todas, como les decía recién, unidades curriculares del semestre par. Lo segundo que hicimos fue la convocatoria a tutores. El requisito principal era que tuvieran aprobada la unidad curricular y que tuvieran obviamente interés en participar de esta experiencia. Esta experiencia en nuestra facultad genera créditos, todas las unidades curriculares que un estudiante cursa generan créditos, tenemos una carrera que son creditizadas y participar de esta instancia genera créditos en un área común de actividades integradoras. Entonces, bueno, que necesitaran también créditos en esa área era un requisito. La convocatoria fue durante una semana, 2 semanas y terminó con 52 interesados en participar. Luego de implementar algunos filtros que tuvimos que constatar, bueno, que tuvieran la materia salvada, efectivamente que pudieran participar en el horario establecido y demás, del total de tutores interesados quedaron finalmente 24. Y algo parecido hicimos con los estudiantes, con la convocatoria a estudiantes para ser tutorados. Hicimos una convocatoria entre todos aquellos estudiantes que estaban cursando y que estuvieran interesados en recibir como este acompañamiento. La convocatoria terminó con 246 interesados en participar y también después de implementar algunos filtros que
para hacer como una lista de prelación y ver quiénes efectivamente estaban en condiciones de participar, terminamos con un total de 164 tutorados. La siguiente instancia, una vez que teníamos definido tanto los tutores como los tutorados, fue la instancia de formación de estos tutores. Tuvimos una capacitación previa a la acción tutorial que engloba aspectos asociados al ingreso a la universidad, a tutorías y el aprendizaje, y a estrategias y estilos de aprendizaje. Y bueno, una vez que los estudiantes participaban de estas instancias, también se organizaron otras de planificación y covisión semanales con los docentes a cargo del dictado de las unidades curriculares. Estos docentes, a su vez, recibieron asesoramiento. El trabajo con los docentes en sí contó con la colaboración del Programa Central de Respaldo al Aprendizaje. Este es un programa central de la Universidad de la República que trabaja con esa temática desde el 2009. Entonces, bueno, ellos fueron quienes nos dieron una mano en la formación y el seguimiento de los docentes que estaban participando de esa instancia. Y por último, la implementación de la tutoría en sí, que como ya les adelanté, fue implementada durante la segunda parte del segundo semestre del 2024 para estudiantes que estuvieran preparando o el segundo parcial o el examen. Algunas fueron en formato de aula y otras fueron en formato extra aula, y todas en esta oportunidad fueron en modalidad presencial. Y bueno, como resultados, a nosotros nos parece que el principal resultado, por lo menos de esta primera experiencia que tuvimos, ahora ya estamos implementando una segunda en este primer semestre del 2025, pero para nosotros el primer resultado que tuvo esta línea de acción fue efectivamente la posibilidad de concretar la tutoría y lograr un alcance tanto a nivel de tutores como de tutorados. Como les decía, fue la primera experiencia, y para nosotros ver que esto tenía una respuesta de parte de los estudiantes fue como fundamental. Nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas está organizada académicamente en 4 departamentos. En esta oportunidad, en esta primera experiencia, participaron 3 de ellos. Del Departamento de Ciencias de la Administración trabajó con 9 tutores y con 43 estudiantes tutorados. El Departamento de Contabilidad y Tributaria trabajó con 7 tutores y 25 estudiantes tutorados. Y el Departamento de Métodos Cuantitativos trabajó con 8 tutores y 96 estudiantes tutorados. Entonces esto implicó en total la participación efectiva de 24 tutores y 164 estudiantes tutorados, y además participaron de esto los 9 docentes que les contaba hace un rato que habían participado de la capacitación. Esos son docentes que son docentes de la unidad curricular y que lo que hacen en realidad es acompañar al tutor. Entonces, estos resultados, los que destacamos fundamentalmente, es que todos los tutores y tutoras culminaron la experiencia, que la experiencia culmina con un trabajo final, como a modo de resumen y de presentación de toda la experiencia. O sea, todos los estudiantes participaron de eso. Esta primera implementación de la unidad curricular tutorías entre pares académicas finalizó con un 100% de aprobación por parte de los tutorados. Y bueno, ahora destacamos que nos resta sistematizar y evaluar los resultados académicos. O sea, nosotros queremos saber cómo les fue, aunque sean una muestra muy chiquitita y para nada representativa. Nos interesa igual poder saber cómo les fue a los estudiantes que participaron de esta experiencia como tutorados. Queremos saber si efectivamente dieron la revisión, cómo les fue, si pudieron dar el examen. Entonces eso también es como una instancia que estamos por implementar en breve. Y bueno, como conclusiones, que en realidad es como más que nada a modo de resumen, es bueno, la primera implementación de las tutorías entre pares académicas en facultad evidenció su viabilidad como estrategia de acompañamiento entre pares. La participación activa de 24 tutores y 164 tutorados sugiere un alto nivel de aceptación por parte de la comunidad estudiantil. El 100% de aprobación por parte de los tutorados y la culminación satisfactoria del proceso formativo por parte de los tutores indican resultados preliminares positivos, y la articulación entre equipos fue clave para el desarrollo de la experiencia.
Y bueno, nada, lo que les decía recién, si bien nos resta sistematizar los efectos académicos en términos de rendimiento, los resultados iniciales nos permiten considerar que las tutorías entre pares académicas como una herramienta con potencial para fortalecer la permanencia y el desempeño estudiantil. Así que nada, por el momento es todo. Les agradecemos por haber estado del otro lado y ahí les dejamos nuestros correos por si quieren en algún momento intercambiar. Muchas gracias. Buenos días, soy María Puertas y hoy quiero compartir con ustedes una investigación que analiza cómo los discursos digitales entre adolescentes influyen en su construcción identitaria y en la convivencia educativa. Lo hacemos desde una mirada inclusiva, crítica y profundamente pedagógica. La adolescencia es un momento clave para la formación de la identidad, pero en el contexto actual, esta construcción se da en gran medida a través de redes sociales como TikTok, WhatsApp o Instagram. Estas plataformas no solo transforman la forma en la que los adolescentes se comunican, sino también cómo se sienten incluidos o excluidos. En este escenario, el lenguaje digital no es trivial. Es una herramienta de pertenencia, de expresión emocional y también de conflicto. Este estudio tiene tres objetivos principales. Primero, identificar qué tipos de discurso digital predominan entre los adolescentes. Segundo, analizar sus características lingüísticas y emocionales, así como los conflictos comunicativos que generan. Y tercero, proponer un enfoque educativo que permita intervenir de forma inclusiva y crítica desde el aula. El marco teórico combina enfoques sobre socialización digital, como los de Dana Boyd, con el análisis crítico del discurso de autores como Fairclough y Van Dijk. También integramos la idea de comunidad discursiva y cognición social propuestas por Yi y los aportes de Blommaid sobre ideología y exclusión simbólica. Metodológicamente, optamos por un enfoque cualitativo basado en el análisis crítico del discurso. Analizamos un corpus de mensajes reales, reconocidos de forma anónima a través de observación etnográfica digital. Estos mensajes incluyen textos, emojis, imágenes, memes y hashtag, que los adolescentes comparten habitualmente. Hemos identificado una tipología discursiva rica y variada. El lenguaje adolescente en redes es fragmentado, cargado de emoción y muy simbólico. Utilizan emojis como actos de habla, neologismos y códigos que responden a lógica de grupo, de pertenencia y de humor. Entre los conflictos más relevantes hemos detectado exclusión simbólica, ironía agresiva, normalización del acoso. Estos discursos suelen pasar desapercibidos si no contamos con una mirada crítica. El lenguaje reproduce dinámicas de poder y exclusión, incluso sin intención explícita. Frente a esto, proponemos una intervención educativa basada en tres pilares: la alfabetización digital crítica, el desarrollo de habilidades comunicativas empáticas, la formación docente en análisis del discurso. El objetivo es empoderar tanto a docentes como a estudiantes para usar el lenguaje como herramienta de inclusión. Enseñar a comunicar no es solo enseñar a usar palabras, sino a convivir, a construir relaciones justas y respetuosas. La educación no puede ignorar los lenguajes digitales, porque en ellos se están jugando hoy la identidad y la convivencia de nuestros jóvenes. Muchas gracias por su atención. Estoy disponible para preguntas, comentarios o sugerencias. También pueden contactarme por el correo que aparece en la pantalla. Buenas tardes, buenos días a todas y todos.
Antes de nada, muchas gracias a la organización por permitirnos presentar los avances en los inicios de esta investigación que está siendo desarrollada por los profesores Romina Denise Jasso Alfieri y Vicente de Jesús Hernández Mora, ambos profesores de la Universidad de Huelva. La comunicación, como pueden ver, se denomina algunas notas sobre la filosofía del reconocimiento para la propuesta de metodologías activas del aprendizaje como espacios de transformación educativa e innovadora. Este trabajo de investigación se estructura en dos apartados mayores. Primeramente, se pretende ofrecer algunas reflexiones sobre la noción de inclusión desde una perspectiva teórica que recoja algunas aportaciones relevantes del pensamiento filosófico y pedagógico. Términos como reconocimiento, en el cual nos detendremos muy especialmente, han sido largamente abordados por diversas corrientes de la tradición crítica hasta convertirse en conceptos clave de los actuales debates sobre diversidad, multiculturalidad, identidad o, en lo que nos toca, en educación inclusiva. Este ámbito de trabajo teórico es pertinente, creemos, para lograr el nivel reflexivo necesario que permita cuestionar, dilucidar y clarificar las concepciones fundamentales que subyacen a prácticas y conductas sociales naturalizadas e institucionalmente aceptadas, es el caso de la institución educativa, en la idea de promover y legitimar el cambio educativo hacia espacios de aprendizaje para todos. El objetivo de este trabajo será, como segunda parte del mismo, vincular este nivel teórico crítico y reflexivo con propuestas de metodologías innovadoras asimiladas a la tradición del activismo pedagógico, enfatizando aquellos aspectos de estas propuestas que permiten el abordaje del currículum de forma integrada y el aprendizaje globalizado. Estas metodologías éticamente orientadas han demostrado ofrecer resultados propicios para generar espacios creativos e innovadores que estimulan el grado de participación, compromiso y aprendizaje en dirección a la implicación sistémica de profesorado y alumnado en procesos de innovación, intervención y transformación social. En este marco de aprendizaje activo, las experiencias de reconocimiento intersubjetivo adquieren un especial valor como elementos de autorrealización individual y también como prácticas reales para vivencias a escala para las vivencias a escala de culturas políticas de ciudadanía activa. Como hemos dicho, partimos de la teoría del reconocimiento de Axel Honneth como marco teórico que después trataremos de implicar en la creación de espacios educativos. Partimos de la idea, expresada por Honneth en el trabajo del 96, de que la cualidad moral de las relaciones sociales no solo puede ser medida por medio de la distribución justa o equitativa de bienes materiales, sino además nuestra idea de justicia debe tener relación sobre todo con los juicios acerca de cómo y cómo que se reconocen recíprocamente los sujetos. Si aceptamos, por otra parte, que la moral en su conjunto debe garantizar las condiciones de la integridad de los sujetos humanos, entonces una acción es moralmente correcta cuando respecta determinados derechos de los demás. Los seres humanos son entonces vulnerables moralmente porque deben su identidad a la constitución de una autorreferencia práctica, es decir, ejercida e identificable en actividades cotidianas, y depende, por tanto, de la cooperación y aceptación de otros seres humanos. Entre estas actividades cotidianas, por supuesto, la educación y los espacios educativos va a jugar un rol fundamental en el reconocimiento o en el desprecio, como veremos ahora. En este sentido, la individualización de cada ser humano puede ser entendida como un proceso, una realidad dinámica y dialéctica en el que el individuo o en la que el individuo puede conseguir una identidad práctica a medida que es capaz de garantizarse a sí mismo, que dispone de reconocimiento a través de un círculo creciente de interlocutores. Los sujetos solo se constituirán como individuos aprendiendo a referirse a sí mismo como un ser que se encuentra bajo la perspectiva de otros individuos, es decir, aprendiendo a referirse a sí mismo como un ser, repito, que se encuentra bajo la perspectiva de otros seres que aprueban su modo de vida y sus elecciones, es decir, un ser a quien le corresponden ciertas cualidades y capacidades. Por eso, que la formación de una conciencia creciente de la propia individualidad es simultánea y necesita de una afirmación progresiva de relaciones de reconocimiento que son posibilitadas por el mundo de la vida de su contexto social, y no digamos el mundo de la vida que se produce y reproduce en las instituciones educativas. Los sujetos con capacidad de acción y con una conciencia saludable de sí mismos deben a la experiencia del reconocimiento recíproco la posibilidad de constituir una relación positiva consigo mismos. Es decir, aprender a tener confianza y respeto en sí mismo tiene relación
con la posibilidad de reacción aprobatoria de los interlocutores. Contextos que favorecen estas relaciones orientan al yo en sus acciones prácticas cotidianas hacia relaciones intersubjetivas en las que puede experimentar el reconocimiento. Por decirlo en otros términos, las relaciones de reconocimiento intersubjetivo constituyen el presupuesto para la integridad del ser humano. A partir de aquí es interesante porque se darán prácticas y relaciones en ese sentido en los espacios educativos, y no solo, pero muy especialmente lo que nos interesa, los espacios educativos incluyentes o excluyentes. A partir de aquí decimos es interesante elucidar el papel del reconocimiento denegado, es decir, del reconocimiento faltante, para investigar si es posible relacionar diferentes tipos de heridas morales por falta de reconocimiento, a las que deberían corresponder otras tantas formas de reconocimiento en sentido positivo. Un primer tipo de desprecio sería el provocado por las humillaciones físicas, tales como la violencia directa, tortura o violación. Se trata de una forma elemental de degradación que priva de la autonomía derivada del trato consigo mismo y destruye con ello una parte de la más básica confianza en el mundo por parte del sujeto. La relación de reconocimiento que corresponde a esta forma de desprecio vinculada al cuerpo es la de una inclinación emocional que ha podido ser nombrada con el término amor, es decir, necesidades afectos, en cierto modo, que solo pueden, en cierto modo, obtenerse por la existencia corporal de otros sujetos concretos que se dispensan mutuamente sentimientos de estima. Una segunda forma de desprecio sería la privación de derechos y la marginación social. Ahora, en este caso, se degrada a un ser humano de manera que no se le otorga la posibilidad en el interior de su comunidad social, por ejemplo, pensemos en la comunidad educativa, de disponer de capacidad para ejercer la responsabilidad moral propia de una persona con plenitud de derechos, ya sean derechos explícitos o derechos afirmados por la práctica. A este tipo de desprecio debe corresponderle un vínculo de reconocimiento recíproco en la que el individuo aprende a comprenderse desde el punto de vista de las personas con las que se interrelaciona como un portador igual de derechos. Esto conlleva tanto la imposición de ciertas obligaciones como a la vez la satisfacción de determinadas exigencias. El tercer tipo de desprecio supone la degradación del valor social de las formas de autorrealización de los sujetos, es decir, consiste en la degradación valorativa de determinadas formas de vida, que tiene como consecuencia para los sujetos afectados no poder referirse positivamente a sus propias capacidades adquiridas y desarrolladas a lo largo de la propia historia vital, pues éstas no contarían con el necesario aprecio social. La relación de reconocimiento que corresponde a esta forma de desprecio debe consistir en aquella que contribuye a que el individuo desarrolle autoestima hacia sus propias formas de vida y elecciones alternativas, fruto de un reconocimiento alentador, y solidario. Concluimos con una cita del propio Axel Honneth que sintetiza esta breve exposición de relaciones de desprecio y reconocimiento. Con estos tres patrones de reconocimiento, amor, derecho y solidaridad, quedan establecidos aquellos requisitos formales de las relaciones de interacción en cuyo contexto pueden los seres humanos sentirse seguros de su dignidad o integridad. Como habíamos anunciado al principio, se trata precisamente de relacionar la teoría del reconocimiento con metodologías educativas innovadoras. Por eso, tras esta esquemática presentación de la teoría del reconocimiento, lo que quisiéramos es, de forma muy sucinta, dejar presentada la posibilidad de pensar la tradición del activismo pedagógico y las metodologías activas del aprendizaje como herramientas de innovación metodológica, también teórica, que pueden presentar amplias posibilidades y potencialidades para la construcción de forma participada de contextos de reconocimiento en el ámbito de los espacios y prácticas educativas. Al definir estas metodologías, importa ubicarlas en el horizonte de reflexión del activismo metodológico y la implicación contextual del aprendizaje, que se ha colocado desde los orígenes del impulso renovador como clave de bóveda para entender y posibilitar la transformación socioeducativa. En términos generales, entendemos las metodologías activas del aprendizaje como métodos, técnicas y estrategias utilizadas por el docente para fomentar la participación activa, comprometida del alumno, dirigidas al aprendizaje tanto de competencias genéricas como de aspectos propios de distintas disciplinas específicas. A continuación vamos a exponer brevemente algunas de estas metodologías activas, enfatizando sus características para propiciar el diseño de innovaciones educativas dirigidas a estimular el grado de participación, compromiso y aprendizaje, en dirección a la implicación sistemática de profesorado y alumnado en la creación, como hemos dicho, de espacios y prácticas de reconocimiento. De un lado tenemos el aprendizaje a servicio, una metodología que propicia el desarrollo de competencias sociales y cívicas mediante el servicio a la comunidad,
que realiza el alumnado con base en su formación académica. La finalidad es la toma de conciencia y responsabilidad de la comunidad educativa sobre su papel en la transformación y mejora del entorno, siendo del aprendizaje una consecuencia y a la vez un medio para ello. Por otro lado, tenemos a las metodologías de aprendizaje basado en problemas. La situación problemática en este caso constituye una poderosa herramienta para aprender, despertando interés y curiosidad por comprender y dar respuesta a la situación planteada, favoreciendo la motivación, implicación y compromiso a lo largo de fases que llevan a los participantes hasta un aprendizaje significativo. El aprendizaje basado en proyectos se realiza a partir de las preguntas e interrogantes del alumnado sobre distintos hechos, fenómenos y necesidades de su entorno social. Favorece de este modo la implicación del alumnado en un proceso sistemático a la vez que flexible y normalmente dirigido a un objeto tangible para solucionar una necesidad o problemática particular. Finalmente, el aprendizaje basado en retos, que de alguna manera aglutina características importantes de las anteriores, plantea una situación problemática o reto para generar un diseño complejo y totalizante acerca de cómo alcanzar la solución a través del aprendizaje y la práctica de distintas competencias. El reto se relaciona otra vez con necesidades sociales reales en el contexto. Finalizamos ya sintetizando, ¿no? La idea era, como habíamos dicho, vincular la teoría del reconocimiento de Axel Honneth con la posibilidad de pensar espacios educativos democráticos como espacios de reconocimiento e inclusividad. Acabamos apuntando entonces la posibilidad de que estas metodologías, en sus diversas modalidades y adaptándolas, por supuesto, a los distintos contextos y sus necesidades, puedan servirnos de estímulo y provocación para una forma de entender la innovación educativa que pretenda reforzar la idea de la importancia que tiene la educación democrática en lo que respecta a la generación de reconocimiento, inclusividad de nuestras sociedades plurales y conflictivas y muy especialmente en los espacios educativos. Actividades, distintos métodos, recursos, disciplinas, distintos usos del espacio y del mobiliario y demás elementos de la práctica educativa pueden trabajar bajo el horizonte moral de las distintas formas de desprecio y reconocimiento según las propias posibilidades que ofrecen estas metodologías y su flexibilidad, como decimos, para adaptarse a diferentes necesidades y contextos. En definitiva, los espacios de reconocimiento suscitados por estas metodologías que promueven la participación activa y el compromiso de docentes y discentes pueden contribuir a que las instituciones educativas cumplan su función de producir y reproducir las condiciones y valores de vida práctica que son propios de los miembros de la sociedad plural, democrática e inclusiva que anhelamos. Como decimos, desarrollaremos tanto en el aspecto teórico, metodológico y ya con resultados empíricos derivados de otras investigaciones y tanto de nuestras propias prácticas educativas en nuestro entorno universitario, desarrollaremos esta idea en el capítulo que se entregará al libro que será resultado de este congreso. Por ahora, estas son nuestras incitaciones, nuestras investigaciones, nuestras incitaciones de investigación que esperemos que os hayan podido resultar de interés. Muchas gracias por vuestra atención. Thank you very much. Good afternoon. Welcome to CISE session, introducing the project We Need You, presented by me, Giovanni Zorra, Claudio Iglesias, Christophe van der Berg, and Nida Archvorza. We Need You is a project. It's a 2-year Erasmus project supported by the CPE, which is the Spanish national agency. The project targets teachers and trainers directly and indirectly supports NEETs and elites, young adults with not in education, employment or training, and early leavers from education and training. In the EU 27, there are about 14 million of NEETs and elites. So people under 30 years old who left school and are not in a path of education and training. The number is apparently rising. In particular, this happened after the COVID emergency. The project is involving three partners: BIRA,
Basque International Research Association from Spain, from Basque Country, ENCOUT Academy, which is from Belgium, and the Yenikishi School from Turkey. As you can see from the timeline, the project started in 2023 and will end at the end of the summer of this year, 2025. And we are now in the closing phase of the project. As you can see from the data, the phenomena of NEETs is quite predominant in the EU, in particular in some countries, as you can see from here, where we can also see the data from Turkey and from Spain, from Belgium. The three countries has three different level of, let's say, presence of this problem, in particular with Spain and Turkey having quite high numbers. Furthermore, those numbers were confirmed in more recent studies, and the most relevant element is that those numbers were bettering until COVID, but after COVID, this number were started growing again, and we are now starting to reassess those numbers with the pre-pandemic trend. So the emergency remain, even if now we can say that we have developed tools and policies which are able to counterbalance this issue, but still we are still working on that. It is still somehow an emergency, in particular in some countries. The activities of the project. So the project included one training for trainers, 2 workshops during which we develop contents and solutions on the topic of NEETs and elites, and 1 info day, which is the 2-day meeting, actually, the 2-day conference, actually, in which we disseminate the project result. Very, very quickly, those are the KPIs concerning the project. So we are targeting 200 teachers and educators, trainers, which will be engaged, which are ongoing now, engaged into the activities, in particular in the training of the project. And we expect to have an increasing of 25% in terms of knowledge on the topic of NEETs and elite, and a better confidence from these categories in terms of dealing with these issues, and a similar level of awareness. Furthermore, we expect to have 3 different measure output. One is a booklet which provide an overall perspective on the topic of NEETs and elites, and a training platform, and a final conference which can be used also as a dissemination material. Now let me leave the ground to my colleague Claudia for more elements on the presentation. Thank you very much. Thank you, Giovanni. My name is Claudia Iglesias, and I will be presenting the booklet of the... Thank you very much, Giovanni. My name is Claudia Iglesias, and I will be presenting one of the deliverables of this project. That will be the booklet. So the booklet exposes definitions and challenges of the NEETs and the elites, best practices from Spain, Belgium, and Turkey, and also offers resources for educators and an overview of the national policies. Regarding the key findings that we found on this booklet, we can see that the key findings are that reveal that while many programs exist across Europe, consistency and coherence are often lacking. Belgium leads in school inclusion outcomes with positive trends in all countries. Spain, especially Catalonia, stands out in local excellence, and across all the board, one-to-one support has been proven to be the most effective intervention.
Following this QR code, you can find this booklet with all the different challenges of the NEETs and the ELITs, best practice from for the countries, and also different outcomes of national policies. I will leave the floor to my colleague Christoph, that will be explaining a little bit more on the next deliverable, that is the platform. So a few more words about the training platform. So the contents, as you can see, are a small introduction to inclusive learning practices, pedagogical approaches for the NEETs and the ELITs, and tools to support the transition from education to employment. This is a screenshot from the training platform. As you can see, it exists out of 3 modules, and I will focus a little bit more on module 2, where we enlighten the pedagogical approaches for the NEETs and the ELITs. First, about the learning outcomes. The module actually aims to build knowledge, skills, and attitudes that help education support these learners. It combines theory and practice, encouraging teachers to be reflective and responsive to diverse needs in the classroom. As you can see, knowledge, we focus on gamification, project-based learning, differentiation, inclusive pedagogy, skills to be able to transform your lessons, to design real-world projects and apply differentiation. And then, of course, the attitudes, to have empathy, openness to inclusive practices, and be aware of biases. Gamification as motivation. You need to know that game mechanics are used to boost motivation. So it's using game elements, not games themselves, to make learning more engaging. This is especially effective for the NEETs and the ELITs, who benefit from immediate feedback, progress tracking, and social interaction. Teachers learn how to use platforms like Kahoot, Classcraft, quizzes, to design motivating learning experiences. When we talk about the project-based learning, it focuses on solving meaningful real-world problems. The students take the lead in their learning, working together, applying skills in authentic contexts, and this helps them to see the relevance of education and boosts their confidence. Differentiation and scaffolding ensures all learners progress at their own pace. With scaffolding, we offer temporary help until students gain independence. We can talk about the first order scaffolding, which is focusing on domain-specific contents, and then the second order scaffolding, which is focusing more on the skills to be able to deal with the self-regulated learning. This is actually crucial for mixed ability groups and learners with educational gaps, so they can work on their own pace. Cultural and gender sensitivity. As last part, we would like to address the importance of cultural and gender sensitivity pedagogy. Teachers explore their own biases and learn strategies to promote equity, ensuring all students feel represented, safe, and valued in the classroom. As you'd like, you can scan the QR code to access the training platform. It would be good to receive your feedback at some point. And if there are any questions, you can ask them for sure. And we'll be happy to help you out. Thank you very much, Christoph. Well appreciated. Of course, if you have questions, feel free to reach us out. We also ask you kindly if you can scan this QR code, the last one, we promise. You can check a Google form and provide us a feedback on the contents on the platform, and help us assess the result of our project. For any further requests, for any more elements you want to ask, feel free to reach us out at info@birabira.org. We will be happy to answer to your request, feedback, and to provide you more information about the project we need you. Thank you very much, and have a nice evening.